El humo se rizaba de los retorcidos restos de la nave espacial humana. El acre olor a metal quemado llenaba el aire húmedo. Jake. Cormy gimió mientras se esforzaba por respirar desde su pecho. Sus músculos protestaban con cada movimiento. Su cabello oscuro se pegaba a su frente cubierta de sudor y se secó los ojos azules con el dorso de la mano. La jungla que lo rodeaba parecía viva con cada sombra que ocultaba amenazas desconocidas. Bueno, esto es simplemente perfecto, Jake murmuró mientras se liberaba de los escombros. Sus instintos de supervivencia se activaron mientras inspeccionaba el denso paisaje alienígena. Los altos árboles, cubiertos de espesas enredaderas y follaje, parecían respirar con una quietud espeluznante. Su nave había sido golpeada por un asteroide rebelde durante un viaje de carga de rutina. Ahora se encontraba varado en un mundo desconocido, lejos de cualquier ruta comercial conocida. Agarró su paquete de emergencia. Jake se lo colgó del hombro. Su mano nunca se alejó mucho del blaster. Sostuvo a Ed en su cadera. La jungla susurraba a su alrededor llena de sonidos desconocidos, que le ponían los pelos de punta. Tuvo que encontrar refugio rápido mientras se aventuraba más profundamente en los pensamientos de Jake. En la jungla se dirigieron a la supervivencia. La nave no tenía reparación y sus posibilidades de salir del planeta eran escasas, pero había enfrentado peores probabilidades antes. Su mirada aguda recorrió el área en busca de algo útil, cada nervio en alerta máxima. Entonces el movimiento captó su atención. Justo adelante, apenas visible en las sombras, algo se movió. Los dedos de Jake se apretaron alrededor del mango de su blaster, mientras se acercaba con cautela, escondido en la maleza. Una criatura estaba atrapada en una de sus trampas perimetrales apresuradamente colocadas. Sus movimientos eran fluidos, depredadores, pero claramente estaba luchando. El corazón de Jake latía con fuerza mientras se acercaba a la criatura. Parecía humanoide, pero con claras diferencias. Su piel brillaba levemente, bajo la luz filtrada, una mezcla de escamas verdes iridiscentes que corrían por sus brazos y hombros, ojos dorados, fijos en él, llenos de una inteligencia peligrosa. Un hombre salvaje de cabello azul plateado caía en cascada por su espalda, mezclándose con la jungla. Sombras grandiosas, un alienígena. Jake susurró en voz baja. La mujer alienígena sisió, mostrando sus afilados dientes. Sus manos estaban atadas por la red de la trampa de Jake, pero su postura era tensa. Cada músculo listo para saltar. Estaba atrapada, pero no indefensa. Por un momento se miraron el uno al otro en una silenciosa batalla de voluntades. Ella claramente esperaba que él terminara con ella, a juzgar por la mirada desafiante en sus ojos. Jake levantó su blaster apuntando directamente hacia ella, pero dudó algo sobre su desafío. Su determinación feroz lo hizo detenerse. Los ojos dorados del alienígena se movieron hacia el blaster y luego de nuevo hacia Jake. Ella no suplicó, no rogó, simplemente miró esperando lo que asumió sería su fin. Jake exhaló lentamente y bajó el blaster. «No voy a matarte», dijo su voz tranquila pero firme, «no a menos que me des una razón para el...». Alienígena parpadeó sorprendido. Claramente no esperaba esta respuesta. Su expresión cambió la confusión superando la ira en sus ojos. Jake se arrodilló y comenzó a deshacer las ataduras de las trampas. «Mire», murmuró, «no sé qué eres o por qué estás aquí, pero ambos estamos atrapados en esta roca. Si no intentas matarme, tal vez podamos averiguar una manera de sobrevivir». En el momento en que las ataduras se aflojaron, ella saltó hacia atrás, su cuerpo tenso y enroscado como una serpiente lista para atacar, pero no atacó. En cambio, miró a Jake. Su cabeza se inclinó ligeramente como si estuviera tratando de entenderlo. Jake dio un paso atrás con las manos levantadas en un gesto de paz. «No soy tu enemigo», dijo. «Podemos ayudarnos mutuamente por un largo momento». El extraterrestre lo estudió. Su expresión ilegible. Luego, con un movimiento lento y deliberado, se enderezó de su posición agachada, aunque mantuvo su distancia. La hostilidad en sus ojos se suavizó ligeramente. «Nombra a Jake», dijo rompiendo el silencio. Sin embargo, no estaba seguro de si ella podría entenderlo. «Si vamos a sobrevivir a esto, al menos deberíamos tratar de no matarnos».
Entre nosotros ella no respondió, pero sus ojos nunca dejaron los de él con un movimiento elegante. Se dio la vuelta y desapareció en la jungla, dejando a Jake solo con más preguntas que respuestas. Jake suspiró, pasándose una mano por el cabello. Bueno, eso fue mejor de lo esperado, no tenía idea de quién o qué era ella, pero una cosa era segura: sobrevivir en este planeta. Solo consiguió un todo, era mucho más complicado. Jake vio cómo la mujer alienígena desaparecía en el espeso subterráneo. De dejarlo solo con sus pensamientos, la jungla se sentía aún más opresiva, ahora que sabía que no estaba completamente solo. En este planeta, se preguntó si había más como ella acechando en las sombras, observando cada uno de sus movimientos. Bueno, eso no es inquietante en absoluto, murmuró, volviéndose hacia los restos de su nave. Necesitaba concentrarse en la supervivencia inmediata, refugio, comida y agua. La humedad del planeta lo presionaba, y los rugidos distantes de criaturas invisibles le recordaban que el peligro siempre estaba cerca. Miró el paquete de emergencia colgado sobre su hombro y comenzó la caminata de regreso al lugar del accidente, pensando que salvaría lo que pudiera de los restos. Cuando llegó, la vista de su nave en ruinas lo llenó de una sensación de hundimiento. Metal retorcido y piezas destrozadas cubrían el área, y algunos pequeños incendios aún ardían. La cabina era una causa perdida, pero logró recolectar algunos suministros: IES, una multiherramienta, raciones de emergencia y un puñado de agua, tabletas purificadoras. Después de la reunión, Jake hizo una pequeña fogata cerca de un afloramiento rocoso para calentarse y tener una sensación de seguridad mientras estaba sentado en el borde de un árbol caído. Sus pensamientos vagaron. De regreso a la mujer alienígena, sus ojos dorados habían sido feroces, pero no agresivos sin sentido. Ella tenía algo más en ella, algo más que solo instinto de supervivencia, una chispa de inteligencia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave susurro en los árboles. Alcanzó su blaster instintivamente, pero se relajó cuando la mujer alienígena entró cautelosamente a la vista. Había regresado sus movimientos elegantes y sus ojos fijos en él. Jake se puso de pie, manteniendo su blaster enfundado pero listo. No pensé que te volvería a ver tan pronto. Se acercó con deliberada cautela. Su postura ya no era tan tensa como antes. En sus manos sostenía un puñado de frutas extrañas de colores brillantes. Sin decir una palabra, arrojó una hacia él, la atrapó torpemente y examinó la fruta sin estar seguro de si era una ofrenda de paz o una prueba. El alienígena hizo un gesto hacia la fruta, imitando la acción de comida. Sus ojos estaban fijos en él, como si esperara su respuesta. Jake estudió la fruta por un momento y luego tomó un pequeño bocado. El sabor era tostado y sorprendentemente refrescante. Sonrió ligeramente y asintió. Gracias, dijo sosteniendo la fruta. Sus ojos dorados parpadearon, su expresión ilegible, mientras estaba sentada en una roca cercana, mirándolo. Jake masticó pensativamente y miró hacia atrás a los restos allí. Había mucho trabajo por hacer, y sin una forma inmediata de comunicarse esta incómoda alianza parecía frágil. En el mejor de los casos, necesitamos descubrir cómo salir de este planeta, dijo Jake sin esperar realmente una respuesta, o al menos cómo sobrevivir lo suficiente para ser encontrado. La mujer alienígena inclinó la cabeza ligeramente, como si tratara de descifrar sus palabras. Después de un momento, ella señaló hacia los restos e imitó la acción de algo volando, sus movimientos fluidos y precisos. Ella claramente entendió el concepto de escape. Las cejas de Jake se dispararon. ¿Quieres salir de este planeta también? Ella asintió lenta y deliberadamente. Está bien, dijo pasando una mano por su cabello. Tal vez podamos ayudar. Después de todo, durante las siguientes horas, los dos trabajaron en relativo silencio. Jake se concentró en rescatar todo lo que pudiera del barco naufragado mientras vigilaba a la mujer alienígena. Se movía con una facilidad practicada, escaneando la jungla en busca de amenazas y, ocasionalmente, desapareciendo entre la maleza solo para regresar con algo útil. Más frutas, plantas medicinales o enredaderas que parecía usar para fabricar herramientas simples. Se hizo evidente que no era solo una superviviente, sino una hábil cazadora y recolectora.
Su conocimiento de la jungla excedía con creces el suyo, y aunque no podían comunicarse verbalmente, se estaba formando un entendimiento tranquilo entre ellos. A medida que caía la noche, los sonidos de la jungla se hicieron más fuertes, más amenazantes. Jake avivó el fuego. Su cálido resplandor le proporcionó algo de consuelo contra la oscuridad. Echó un vistazo a la mujer alienígena que estaba sentada frente a él. Sus ojos agudos escaneaban el perímetro. Parecía cómoda, pero su postura sugería que siempre estaba lista para el peligro. Jake se reclinó contra un árbol en el interior. «Ni siquiera sé tu nombre», dijo medio para sí mismo. Ella volvió la mirada hacia él. Su expresión era ilegible. Después de una larga pausa, se señaló a sí misma y pronunció una sola palabra en un tono suave y melódico. Sarah Jake asintió y repitió su nombre. Sarah se sintió extraño en su lengua, pero ella lo reconoció con una pequeña inclinación de cabeza. «Bueno, Sora, supongo que estamos atrapados. Juntos». Por ahora le ofreció una pequeña sonrisa, y para su sorpresa, ella no retrocedió, en cambio, lo miró con esos agudos ojos dorados, tal vez tratando de entender a este extraño humano que le había perdonado la vida en el silencio de la noche. Con solo el fuego crepitante entre ellos, comenzaron a formarse los primeros hilos frágiles de confianza. La noche pasó lentamente. La jungla cobró vida con sonidos que Jake no pudo identificar. Sarah, sin embargo, parecía completamente en sintonía con el ritmo del desierto. Se sentó en silencio junto al fuego, sus ojos agudos escaneando las sombras siempre vigilantes. Jake invitó su calma ante tales peligros desconocidos cuando la primera luz del amanecer se abrió paso entre los árboles. Jake estiró sus músculos doloridos y se frotó la rigidez del cuello. Sus pensamientos regresaron a sus próximos pasos. La supervivencia solo se volvería más difícil sin un plan. «Supongo que deberíamos movernos», dijo Jake, empacando sus escasas pertenencias. Sarah también se puso de pie, aunque parecía mucho menos preocupada por las cosas materiales que llevaba, solo las vides y las hierbas que recogió junto con algunas de las frutas extrañas que había compartido la noche anterior, mientras se adentraban más en la jungla. Jake no pudo evitar notar cómo Sarah se movía con tanta facilidad, casi como si el terreno fuera una segunda naturaleza para ella. En contraste con cada paso que Jake daba, se sentía incómodo, sus botas hundiéndose en las suaves enredaderas de la tierra. Enganchándose en sus piernas, estaba claro que Sarah conocía esta tierra mucho mejor que él. Jamás viajaron en silencio durante la mayor parte de la mañana. Sarah liderando el camino. Ocasionalmente se detenía para examinar una planta o escuchar atentamente los sonidos a su alrededor. Jake, por su parte, mantenía su mano cerca de su blaster, constantemente alerta, aunque no confiaba completamente en Sarah, pero no podía negar que ella era su mejor oportunidad de sobrevivir. Alrededor del mediodía, llegaron a un ancho río. Sus aguas fluían rápidamente. A través de la jungla, Sarah se agachó en la orilla, sumergiendo su mano en el agua y llevándola a sus labios para probarla. Luego le hizo un gesto a Jake para que hiciera lo mismo. Él se arrodilló con cautela a su lado y bebió el agua. Estaba fresca y refrescante, mucho más limpia de lo que esperaba. Miró a Sora. Se secó la boca y se dio cuenta de que ella no respondió, pero se puso de pie y comenzó a caminar río arriba, indicándole que la siguiera. Jake se calló y se puso a su lado. Su curiosidad crecía. Claramente había más en Sarah que solo una superviviente. Sus movimientos eran demasiado deliberados. Su conocimiento de la tierra era demasiado preciso. Continuaron por la orilla del río. La mente de Jake vagó de regreso a los restos. Salir de este planeta seguía siendo una prioridad, pero sin una nave que funcionara, ese sueño parecía lejano. Por ahora, su enfoque tenía que estar en mantenerse con vida, y de una manera extraña, eso parecía un poco más fácil con Sora a su lado. Pronto llegaron a un gran claro abierto, donde el río se bifurcaba en dos arroyos más pequeños. Enormes estructuras de piedra se alzaban frente a él, medio ocultas por enredaderas y follaje. Jake se quedó sin aliento. No eran formaciones naturales, eran ruinas. Sora se detuvo al borde del claro.
Sus ojos dorados escanearon las antiguas estructuras con una mezcla de precaución y reverencia. Jake dio un paso adelante, su mirada fija en la extraña arquitectura alienígena. Las piedras estaban grabadas con patrones intrincados, símbolos que no se parecían a ningún idioma que hubiera visto en ese lugar. Jake murmuró apagándose mientras observaba el sitio. Sora avanzó. Su postura era tensa. Se acercó a las ruinas lentamente, como si estuviera probando el aire en busca de peligro. Jake siguió su corazón acelerado con una mezcla de emoción e inquietud. ¿Con qué se habían topado mientras se aventuraban más profundamente en las ruinas? La jungla parecía quedarse en silencio. El único sonido era el leve goteo de agua de los arroyos cercanos. Sar se movió con familiaridad como si hubiera estado aquí antes. Sin embargo, Jake era mucho más cauteloso. Sus ojos se lanzaban a cada sombra. De repente, Sara se detuvo y levantó una mano para indicarle a Jack que hiciera lo mismo. Congeló su pulso acelerándose mientras él escaneó el área. Al principio no vio nada fuera de lugar, luego los vio. En las sombras de las ruinas medio ocultas por las enredaderas cubiertas de maleza, había más figuras, humanoides como Sara, pero más grandes y mucho más amenazantes. Sus escamas eran más oscuras, casi negras, y sus ojos brillaban con una fría luz depredadora. La mano de Jake instintivamente fue hacia su blaster, amigos tuyos. Susurró su voz. Tensa por la tensión, Sara no respondió. Sus ojos estaban fijos en las figuras. Su cuerpo se tensó lentamente, dio un paso adelante y se colocó entre Jake y el grupo que se acercaba. La figura principal emergió de las sombras elevándose sobre Sora. Su escalpa brillaba oscuramente en la luz filtrada y sus ojos dorados estaban llenos de frío desdén. Habló en un lenguaje gutural bajo que Jake no podía entender, pero la hostilidad en su tono era inconfundible. Sur respondió en la misma lengua, su voz firme pero tranquila. El intercambio entre ellos fue rápido, lleno de gestos bruscos y miradas rápidas. Hacia Jake apretó su blaster. No sabía lo que se estaba diciendo, pero podía sentir la tensión aumentando. El aire estaba denso con amenazas no dichas. Finalmente, la figura principal dejó escapar un gruñido bajo. Entrecerró los ojos hacia Jake. Le ladró algo a Sara. Luego se giró y desapareció de nuevo entre las sombras, seguido por los demás. Jake exhaló. Su corazón todavía latía aceleradamente. ¿Qué diablos era eso de Sara? Se giró hacia él. Su expresión era ilegible. Señaló hacia las ruinas y luego imitó la acción de una nave voladora. Jake frunció el ceño tratando de reconstruir lo que estaba diciendo. «Estás diciendo que hay una manera de salir de este planeta aquí». Sara asintió lentamente, pero sus ojos permanecieron cautelosos. Lo que fuera que estuviera dentro de estas ruinas, no iba a ser fácil de acceder. Jake miró las ruinas y luego a Sora. «Está bien», dijo sacando su blaster. «Encontremos una manera de salir de aquí juntos». Entraron en las oscuras profundidades de las antiguas ruinas. Los peligros desconocidos que se avecinaban. Un duro recordatorio de que la supervivencia estaba lejos de estar garantizada. El interior de las ruinas eran enormes, con altos muros desmoronados adornados con extraños grabados que parecían cambiar con la luz parpadeante de la antorcha de Jake. El silencio era opresivo, roto solo por el ocasional goteo de agua y el correr distante de criaturas invisibles. Estaba claro que este lugar no había sido perturbado durante mucho tiempo, tal vez incluso siglos. Sara movió cautelosamente sus ojos, escaneando los símbolos grabados en la piedra, ocasionalmente pasando un dedo sobre uno como si buscara algo familiar. Jake lo siguió de cerca con su blaster listo. No podía deshacerse de la sensación de que estaban siendo lavados. El encuentro fuera de las ruinas todavía le hizo asentir. ¿Quiénes eran esas criaturas y por qué los habían dejado ir? Cuanto más se aventuraban, más comenzaban a revelarse las ruinas. Una extraña tecnología antigua cubría las paredes. La mayor parte de ella, inactiva durante mucho tiempo, Jake podía ver consolas parpadeando tenuemente. Sus funciones habían sido olvidadas durante mucho tiempo. Se detuvo de inmediato para examinar su extraño diseño. No se parecía a nada que hubiera visto antes, pero se sentía extrañamente familiar como si fuera un primo lejano de la tecnología que los humanos usé este lugar. Es increíble, Jake. Susurró arrastrándose en su voz. ¿Quién construyó esto? Sora no respondió su concentración.
Permaneciendo en el camino por delante, sus movimientos eran decididos, como si supiera exactamente a dónde iban Jake. No pudo evitar preguntarse si Sarah había estado aquí antes o si su gente tenía alguna conexión con las ruinas pronto. Entraron en una enorme cámara central. Su techo se elevaba por encima de ellos, desapareciendo en la oscuridad en el centro. De la habitación rodeada de enredaderas y polvo, había una estructura enorme que parecía un barco, o al menos algún tipo de embarcación. Su elegante diseño estaba parcialmente oscurecido, por siglos de abandono, pero aún exudaba una sensación de poder. Sora se acercó a la embarcación, sus pasos lentos, y retocó el agujero suavemente, y por un breve momento, Jake pensó que vio un destello de emoción cruzar su rostro. Algo así como alivio o tal vez esperanza. Luego se volvió hacia Jake y señaló la embarcación haciendo un gesto hacia el cielo. ¿Crees que esta cosa todavía puede volar? Jake, preguntó escéptico Sora. Asintió con la cabeza, sus ojos llenos de determinación. Se movió hacia una consola cercana, sus dedos planeando. Sobre los símbolos alienígenas con la práctica de regreso a Esteas, las luces parpadearon. A la vida, iluminando la cámara en un suave resplandor. El zumbido de la maquinaria antigua llenó el aire cuando la nave comenzó a encenderse. Jake se quedó atrás mirando con asombro. Sarah era claramente más que solo una superviviente. Estaba atada a este lugar en formas que no había comprendido por completo. La nave, las ruinas, la extraña tecnología, todo estaba conectado a ella antes de que pudiera hacer más preguntas. El suelo debajo de ellos retumbó polvo y pequeñas rocas cayeron del techo mientras la antigua estructura crujió bajo la tensión de siglos. Sarah congeló sus ojos lanzándose hacia la entrada por la que habían entrado. ¿Están viniendo, no es así?, Jake murmuró agarrando su blaster con más fuerza. Sora asintió bruscamente, su expresión sombría. Se apresuró hacia la nave, sus manos trabajando rápidamente para activar sus sistemas. El zumbido bajo se intensificó cuando la nave comenzó a moverse desde su largo número de tugurios, luces destellando y paneles cobrando vida. Jake se movió hacia la entrada, sus ojos. Escaneando la oscuridad no podía ver nada, pero podía sentir el peligro acercándose. Las figuras que habían encontrado antes no los iban a dejar escapar sin luchar. Miró hacia atrás a Sarah, que estaba trabajando febrilmente para poner la nave en funcionamiento. ¿Cuánto tiempo faltaba para que esta cosa estuviera lista?, Jake le preguntó con su voz tensa. Sarah respondió con un breve gesto con los dedos cerrados, indicando que no tenían mucho tiempo. Jake maldijo en voz baja. Por supuesto, no había prisa ni nada. Justo cuando se volvió hacia la entrada, una sombra se movió en la oscuridad. Su pulso se aceleró y levantó su blaster apuntando hacia él. Movimiento. Las figuras de antes se estaban acercando. Sus escamas oscuras se mezclaban con las sombras, lo que las hacía difíciles de detectar, pero Jake podía sentirlas. Depredadores acechando a su presa. Un gruñido bajo resonó en la cámara y una de las criaturas dio un paso hacia la penumbra. Era más grande que las otras. Sus ojos brillaban con malicia mientras se fijaba en Jake detrás de ella. Surgieron más figuras. Sus movimientos eran fluidos y mortales. Jake disparó los tiros blaster, iluminando la cámara en breves destellos. Las criaturas se movían con desconcierto. Velocidad. Esquivando los rayos y extendiéndose tratando de rodearlo, maldijo de nuevo y disparó algunos tiros más, obligándolos a mantener la distancia. Sarah en cualquier momento. Jake gritó retrocediendo hacia la nave. Sur estaba concentrada, sus dedos volando sobre los controles. La nave se estaba levantando lentamente del suelo, sus motores rugiendo a la vida, pero no era lo suficientemente rápido. Una de las criaturas se abalanzó sobre Jake, sus garras extendidas, disparó, dándole de lleno en el pecho. La criatura dejó que Ava chillara y colapsara, pero más se estaban acercando justo cuando Jake estaba a punto de disparar de nuevo. Sora gritó que la puerta de la nave se había abierto y ella le estaba haciendo señas para que entrara sin dudarlo. Jake corrió hacia la nave sumergiéndose dentro justo cuando la criatura avanzaba. Sora cerró la puerta de golpe y la nave se levantó del suelo temblando violentamente mientras ascendía las criaturas. De afuera golpearon el pasillo.
Sus chillidos resonaron a través de la cámara, pero la nave se estaba elevando más rápido ahora. Liberándose de las ruinas y disparado hacia el cielo, Jake se desplomó en uno de los asientos, respirando pesadamente mientras la adrenalina subía por sus venas que estaba cerca, murmuró limpiándose. El sudor de su frente Sora lo miró. Su expresión era una mezcla de cansancio y alivio. Lo había logrado. Habían escapado de las ruinas y ahora tenían una manera de salir del planeta. Pero cuando Jake miró por la ventana hacia la densa jungla que había debajo, supo que esto era solo el comienzo. Todavía había demasiadas preguntas. ¿Quiénes eran esas criaturas? ¿Qué era este lugar? Y lo más importante, ¿a dónde los llevaría esta nave? Ahora Sura estaba sentada a su lado, con los ojos fijos en las estrellas que tenía delante. Jake no podía decir si estaba planeando su próximo movimiento o simplemente saboreando el momento de libertad. De cualquier manera, sus destinos ahora estaban unidos de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. Parece que aún no hemos terminado, Jake dijo en voz baja. Sarah asintió. Sus ojos dorados brillaban en la tenue luz. La nave se elevó hacia la atmósfera. La densa jungla se desvaneció rápidamente debajo de ellos, reemplazada por un manto de estrellas. La nave zumbaba con un poder antiguo. Su sistema se estabilizó lentamente, mientras Sura la guiaba expertamente a través del vacío. Jake permaneció sentado recuperando el aliento. El peso de los acontecimientos del día finalmente se hicieron evidentes. Sora les había salvado la vida, y esta nave, esta reliquia de una era olvidada, era su boleto para salir del planeta hostil. Pero la pregunta que se arremolinaba en la mente de Jake se negaba a asentarse. Las ruinas, las criaturas, la tecnología antigua, todo apuntaba a algo mucho más grande que un simple viaje de carga rutinario que salió mal mientras la nave navegaba por el espacio. Sora activó algunos controles más y un mapa holográfico cobró vida frente a ellos. El mapa era enorme y mostraba sistemas estelares que Jake no reconoció. Observó mientras Sora lo estudiaba. Su expresión se centró claramente. Tenía un destino en mente, pero Jake no estaba dispuesto a dejarla dirigir la nave sin algunas respuestas. «Está bien, Sora», Jake dijo, rompiendo el silencio. «Creo que es hora de que me digas qué está pasando realmente. ¿Quiénes eran esas criaturas allí atrás? ¿Y qué tiene de importante esta nave?» Sora no lo miró de inmediato. Sus ojos dorados todavía estaban fijos en el mapa. Luego, con un movimiento lento y deliberado, tocó el costado del panel de control. Apareció un holograma diferente. Esta vez, una serie de símbolos e imágenes. Jake nunca había visto antes. Uno de ellos se parecía al barco en el que estaban volando. Otro mostraba a las criaturas con las que habían luchado, y en el centro de todo había un símbolo que brillaba con una luz azul espeluznante que pulsaba como un latido. Jake frunció el ceño tratando de darle sentido a eso. ¿Qué es eso? Sora finalmente se volvió hacia él. Su expresión seria. Señaló el símbolo brillante y luego a sí misma: «Tú, estás conectado a esto de alguna manera, ¿no es así?» Jake preguntó reconstruyéndolo esta. «Nave, esas ruinas fueron construidas por tu gente». Sarah asintió. Su mirada se suavizó mientras ponía una mano sobre su corazón. Era un gesto que Jake no entendía del todo, pero tenía la sensación de que tenía un profundo significado para ella. Señaló de nuevo el símbolo y luego a las estrellas frente a Jake. Se reclinó en su asiento exhalando lentamente. «Estás tratando de encontrarlos, tu gente. De eso se trata todo esto». La expresión de Sarah se volvió más solemne mientras señalaba el holograma que mostraba a las criaturas hostiles. Luego pasó su dedo por su garganta, un gesto universal. Jake no tuvo problemas para interpretar que fueron aniquilados. Jake murmuró. Por esas criaturas ella asintió de nuevo con la mandíbula apretada con una mezcla de ira y dolor. Jake sintió una oleada de simpatía. Había perdido gente antes que amigos, camaradas. Pero el peso de lo que Sarah había soportado parecía mucho más pesado toda su especie. Su cultura borrada por un enemigo despiadado y ahora estaba sola buscando cualquier rastro de lo que una vez había sido. ¿Así que crees que hay sobrevivientes? Jake preguntó gentilmente. «Otros como tú ahí afuera». Sarah vaciló y luego se encogió de hombros. Estaba claro que no estaba segura. Pero la esperanza en sus ojos era inconfundible. Jake asintió procesando. «Todo, ahora lo entiendo.
Por eso estabas en ese planeta, estabas buscando pistas de cualquier cosa que pudiera llevarte a otros. Sora le dio una leve sonrisa. La primera señal real de calidez que había visto de ella desde que se conocieron fue breve, pero fue suficiente para hacerle saber a Jake que confiabas en él al menos un poco. La nave continuó su curso constante, las estrellas a su alrededor cambiando mientras se movían a través de la galaxia. Jake observó el mapa holográfico notando la estrella sistemas. Sora había planeado que les esperaba un largo viaje y no había garantías de que encontraran lo que ella buscaba. Estaba buscando todavía. Jake no pudo evitar sentir una sensación de propósito. Se había estrellado en ese planeta selvático pensando que estaba solo, pero ahora era parte de algo más grande. Esto ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de descubrir sobre ayudar a Sara a encontrarla. Respuesta que había estado buscando. El silencio se extendió entre ellos por unos momentos antes de que Jake finalmente lo rompiera. De nuevo escucha, dijo inclinándose hacia adelante. No sé a dónde nos llevará este viaje, pero estoy en lo que sea que estés buscando. Te ayudaré a encontrarlo. Salva mi vida allí atrás. Y bueno, creo que te debo. Sora. Lo miró sus ojos dorados, llenos de gratitud. Ella le dio un pequeño mod, reconociendo su oferta. Con eso, el estado de ánimo en la nave pareció cambiar. Ya no eran solo dos sobrevivientes unidos por las circunstancias. Ahora eran socios unidos, por un objetivo compartido. Jake se reclinó. En su asiento una leve sonrisa, tirando de la comisura de sus labios. Bueno, Sara, parece que tenemos un largo camino por delante. Veamos cómo es la galaxia tenía guardado. Sara volvió su atención a los controles y trazó su próximo curso mientras la nave se adentraba más en la inmensidad del espacio. Jake no pudo evitar sentir una chispa de emoción. Habían escapado de las ruinas, habían sobrevivido a los peligros del planeta y ahora se dirigían juntos hacia lo desconocido. Las estrellas se extendían ante ellos como una extensión infinita de posibilidades. Lo que fuera que viniera después, Jake sabía que estaban listos para enfrentarlo. Y así su viaje continuó, unidos no solo por la supervivencia, sino por la esperanza de descubrir algo más grande, una verdad escondida en las estrellas esperando ser descubierta. La galaxia era vasta y sus misterios muchos. Pero Jake y Sara estaban decididos a encontrar las respuestas sin importar a dónde los llevara el camino. Y por primera vez en mucho tiempo, Jake sintió que estaba exactamente donde debía estar. El fin